Buenos días, hermanos. Qué privilegio en esta mañana el poder compartir la palabra de Dios. No sin antes darles un gran afectuoso saludo allá a la distancia. Y qué privilegio el poder también tener las redes sociales para poder comunicarnos. Amigos, el día de hoy quiero compartir un tema que es muy candente. Y antes de hacerlo, pues quisiera que nos gocemos en el Señor como una alabanza. Sol de cada día, por haberme dado vida, por el aire que respiro, yo te doy gracias, gracias Señor, por el agua de los ríos, por tu voz entre los vientos, por la lluvia en tierra seca, yo te doy gracias, gracias Jesús. Yo te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Yo te doy gracias, gracias Señor, por el pan para el hambriento, por el agua del sediento, por los labios que te alaban. Yo te doy gracias, gracias Jesús. Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación.
el escuchar esta hermosa alabanza, el poder tener un corazón agradecido en medio de las crisis. El Señor ha estado siempre pendiente de nosotros. Yo le invito que oremos al Señor con un corazón agradecido para empezar este culto y que el Señor sea guiándonos con su Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder acudir a ti, al único que sustenta el mundo entero, al Dios soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Señor, sea la honra, la gloria, la alabanza y la majestad. Te damos gracias por este tiempo que tenemos, oh Señor, para poder meditar en tu palabra, para poder, Señor, leer tu palabra, estudiar tu palabra y sobre todas las cosas poner en práctica en nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias y suplicamos tu guía, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es evidente que estamos viviendo crisis, problemas de tipo emocional, problemas sociales, políticos, problemas de convulsión económica. Miramos que hay problemas también ya de violencia por este confinamiento que ha metido al mundo entero en sus casas. Ya se supone que hay tanta mortandad como alrededor de cerca de 200,000 fallecidos en el mundo. Los grandes científicos han tratado de formar una especie de barrera contra la propagación del virus. No han podido hacer mayor cosa. Vemos las potencias mundiales tratando de frenar la propagación de este virus. Miramos que este tiempo ha sido sumamente difícil, tanto para las personas que no confían o no creen en Dios, así como también para el pueblo de Dios. El Señor nos dice a nosotros: ten fe en tiempo de crisis. Y el tema que traemos a colación, mis hermanos, es la fe en medio de crisis. ¿Qué es la fe? Es necesario que nosotros sepamos qué es la fe, cómo la traigo si es que no la tengo, cómo aprendo a tener fe. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, en sus Biblias, del verso 1 al 3, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dos palabras describen nuestra fe: la confianza y la certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Para cada necesidad hay una promesa. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hecha realidad, mostramos verdadera fe. Ahora bien, tenemos que entender que la provisión del poder de Dios frente a las circunstancias. Dios habló y creó de la nada el universo. Así dice el versículo 2, ¿no es cierto?, de Hebreos, ¿no es cierto? El versículo 3 de Hebreos dice que Él creó de la nada el universo. Declaró que sería y fue hecho. Nuestra fe está puesta
en el Dios que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. Cuando Él habla, usted oye y responde. En realidad, el propósito de este mensaje es animarle para que usted tenga una fe inconmovible. En los tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles, ¿cómo puede prepararse mejor para responder a su palabra? Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso usted encuentra en Romanos 10:17. La pregunta es: ¿cuánto tiempo me deleito escuchando su voz, escudriñando su palabra? Si yo digo que amo a Dios y no estudio su palabra, ni la guardo, significa que mi amor hacia Él no es sincero y aún no lo conozco. Si digo que mi fe descansa en Dios, ¿a cuántas personas he dado y estoy dando testimonio de mi fe en el tiempo de crisis? Esta pregunta usted hágase y respóndala al Señor. El salmista también dice en el Salmo 37:4, dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse implica apasionarse y experimentar gran placer y gozo en la presencia de Dios, por tener ese tiempo a solas con Él. ¿Y qué mejor forma para conocerlo es leyendo diligentemente su palabra? ¿Qué tiempo usted le dedica a leer la palabra de Dios? ¿Qué tiempo en realidad usted está tomando ahora, este hermoso tiempo que ahora le regala el Señor, para escuchar la voz de Dios? Usted sabe que la palabra de Dios es su voz. Los buenos tiempos, aquellos antes de la pandemia, había cierta prosperidad. Nos arrullaban hasta dormirnos en una indiferencia espiritual, como si nuestra fe pudiera mantenerse firme al llegar la crisis. Pero en realidad no se ve así. Mire lo que estaba pasando hace poco tiempo. Este siglo XXI en el que estamos nosotros viviendo, se pudo ver, se puede ver una corrupción espiritual muy peligrosa, un cristianismo diluido, iglesias sin alimento espiritual saludable, porque creen que Dios permite todo, porque la gracia de Dios se la tomó con ligereza. Un creciente libertinaje se dio y se trató el pecado con liviandad. Pero el Señor Jesús nos advierte en Apocalipsis capítulo 2, de 4 al 5. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor nos insta a recordar en forma continua dónde perdiste tu enfoque en Cristo, el amor de servicio que tenías antes de caer en pecado. Pasa a una forma tibia de religiosidad, llegando a una frialdad bonita por fuera, pero ineficaz y sin vida por dentro. El Señor insiste por 2 ocasiones con la palabra arrepiéntete. El verbo está en voz activa
indica urgencia. Arrepiéntete de inmediato. El mandato es a recordar la relación amorosa que sostuvo en el pasado y a realizar una ruptura completa con el presente estilo de vida. Además, la iglesia debía dar marcha atrás y hacer las primeras obras motivadas por el amor a Cristo. Es por esto que algunos cristianos, en lugar de entregarse al Señor con una seguridad profunda y serena en medio de la crisis, sacuden sus puños frente a Dios y dicen: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites que haya tantos muertos? ¿Por qué no frenas esta pandemia? Mire, la fe de todos ha sido sacudida por la crisis. ¿Será que el Señor está muy próximo a venir? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo entenderlo? El Señor mismo ya dijo en Mateo capítulo 24. Él dijo así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerda cómo eran los días de Noé? Dice que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, ya que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso está en Génesis capítulo 6:5. Estamos viviendo una crisis social y de violencia. En la actualidad se vive una crisis como nunca se ha vivido. Hoy estamos atravesando por una crisis emocional y económica y para colmo una crisis moral y espiritual. Muy similar a lo que se vivió el pueblo de Israel en tiempos de los jueces. Yo quiero darle un ejemplo porque el libro de Jueces relata muy bien lo que estaba pasando, algo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Si nos vamos a Jueces capítulo 6, verso 1 al 5, este tiempo de los jueces es la peor época del pueblo de Dios por su desobediencia. Mire lo que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en mano de Madián durante 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque vienen con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Sí ve? Aquí tenemos una crisis de opresión, una crisis de violencia social. Ahora también ellos estaban viviendo o vivieron una crisis emocional y económica. El versículo 6, así fue: empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré
de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, y los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra, y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeráis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. Mira esta palabra, no me habéis obedecido. Los gobiernos actuales no saben qué hacer ante la crisis financiera. Se ve un caos político, diplomático. Hoy se puede ver gran cantidad de suicidios por la gente joven, quitándose la vida, al enterarse que se han quedado contagiados con el coronavirus. Gente que no tiene ninguna esperanza. Cristianos que no quieren saber nada de Jesucristo, porque miraron que sus padres viven una fe fingida, llena de pecado y vergüenza, abusando de la gracia de Dios. Padres estafadores, procurando esconder su dinero. También vemos una crisis moral y espiritual. Veamos en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aquí hay una crisis espiritual. Es el mismo Gedeón que está diciendo, ¿dónde está el Señor? Está perdiendo su enfoque. Él está solo fijándose en las crisis, en los problemas. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué nos ha desamparado? Mire lo que dice el salmista después de que Dios le ha concedido las peticiones del corazón. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Acabo de leer el Salmo 116, del 1 al 3. En realidad, tenemos que ver que la provisión del Señor a través de sus promesas se dan. Mire el 14, el versículo 14, dice, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mire aquí, Gedeón está poniendo excusas. Está diciendo, mira Señor, como que yo no tengo la capacidad de hacerlo. Es lo mismo que está pasando hoy. El Señor nos dice que hablemos de su gran poder, de su salvación eterna. Señor, ¿sabes qué? Yo no conozco de la Biblia. No sé qué decir. Y en realidad, pues todos podemos estar pasando por situaciones tan difíciles. Miren el 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás
a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Qué importante aquí es la parte de tener un corazón agradecido. Gedeón propuso una ofrenda para el Señor. ¿Qué siervo de Dios es mezquino? ¿Qué siervo de Dios no comparte? ¿Qué hijo de Dios no comparte con los demás? Y más aún, con su pueblo. El 19. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se lo llevó a él debajo de la encina y se lo presentó. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. El 22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. La importancia de tener en tu casa un altar, porque ahí el Señor te da paz, esa paz que en medio de las crisis solamente el Señor te puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, yo le animo a que usted se apropie de las promesas de Dios. Dicen que para cada necesidad hay una promesa. Muchos que conocen de cuántas promesas hay, dicen que hay 365 promesas. Una para cada día. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu necesidad? Dile al Señor con todo tu corazón. ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que tú anhelas? Recuerda, no es lo mismo tener una necesidad que un deseo. La necesidad del Señor te va a suplir. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque la fe que tú has puesto en cada persona, hoy anhelamos, Señor, que sea creciendo, que sea, Señor, descansando en la roca que eres tú. Mi Dios, confiamos con todo nuestro ser que en medio de la crisis tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Tú eres quien provee en tiempos de necesidad. No sabemos, Señor, cómo lo vas a hacer. No entendemos, Señor, cómo es tu poder de infinito y majestuoso y grandioso. Pero, Señor, anhelamos, suplicamos, porque mucha gente que hoy, Señor,
escucha tu palabra, llegue a tener fe. Una fe inconmovible, una fe que en medio de crisis pueda sustentarse siempre en ti. Te ruego, Señor, extiendas tu misericordia al mundo entero. Que las personas que han perdido un ser querido sean fortalecidas y sean consoladas y sean recibiendo un abrazo de parte tuya, Señor. Sé tú, Señor, presente hoy en cada corazón para extender tu misericordia a través de las redes sociales. Es el medio que tú nos permites que podamos dar a los que aún no te conocen. Señor, tenemos familiares que aún no han decidido por ti. Queremos ser una iglesia activa. Queremos ser una iglesia que regresa a su primer amor, que se apasiona por servirte a ti por amor. Te suplico, Señor, te ruego que nos vuelvas a nuestro primer amor. Que ayudes, Señor, a cada persona que hoy está en pecado, Señor, que decida arrepentirse con todo su corazón y que pueda tener un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo para ustedes realmente dos promesas que las he hecho mías y quisiera compartirlas para el pueblo del Señor. Dice en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otra promesa, mis hermanos, que está en el Salmo 107, verso 20, dice así, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando el Señor decreta que hay sanidad, Él lo hace. Él es quien decreta la sanidad de las personas. Y aún así muramos o vivamos, tenemos la plena certeza de que estaremos con Él, allí en el cielo. Con esto me despido, anhelando que ustedes tengan grandes bendiciones de parte del Señor. Que el Señor guarde sus vidas y les quiero muchísimo.